Muchas son las historias que se han contado en el recorrido que lleva la humanidad. Sin embargo, la normalidad o lo que aquellos llaman normal cada vez se desvanece más en los misterios de este mundo. Esta es una historia más, una historia que trasciende la normalidad misma. Capítulo 1. Desperté agotado, como si las mujeres que aparecieron en mis sueños absorbieran hasta la penúltima esencia de vitalidad de mi existencia. Nada fue lo mismo desde que mi esposa partió hacia lo desconocido. Aún recuerdo las últimas sonrisas que obtuve de ella, la última ocasión que compartimos alimentos. Empecé un nuevo día, una vez más, como de costumbre. Hice mis actividades antes de salir de casa. Nuevamente un tráfico horrible propiciaba mi llegada, nuevamente tarde, al trabajo. Observo el gesto de doña Elilitsu, como siempre, preparada para hacer la molesta pregunta de todos los días. ¿Otra vez tarde? Supongo que no conoce los despertadores, señor Jones, ¿cierto? Lo espero en mi despacho. Como es de costumbre, no dije nada. Me dirigí directamente a mi labor. Si sigue llegando tarde, no dude que pronto encontraremos su reemplazo, señor Jones. Cuide su trabajo, nadie es indispensable en esta casa. Sí, señor Princeton, no se volverá a repetir. Eso espero, joven Jones. Apresúrate y lleva el almuerzo a doña Elilitsu, que pronto reunirá todo el personal. Tiene algo que decirnos. Supongo que finalmente nos darán el aumento. Pero moviéndote, joven, que ya es muy tarde. Johnny Jones no dejaba de preguntarse de qué se trataría la reunión. Se apresuró inmediatamente a dejarle el almuerzo a doña Elilitsu y se prepararía para la reunión. El joven Jones se dirigió directo al despacho de doña Elilitsu con almuerzo al mano. Nunca imaginó lo que sucedería. Supongo que nada de lo que hoy se relata hubiera pasado tan solo un instante en la mente del joven. Subió las escaleras y cuando estuvo a punto de tocar la puerta del despacho, escuchó lo siguiente. ¿Pase, joven Jones? El joven Jones se quedó perplejo al mirar la escena, que lo silenció completamente. Johnny Jones, no te quedes ahí parado. Entra y cierra la puerta. El joven no pudo decir nada, solo se quedó completamente inmóvil y en silencio, cautivado por lo que observaba y completamente impactado. Doña Elilitsu lo había dejado en shock. Johnny Jones, sabes, te he estado observando y me he percatado de la forma en que me observas disimuladamente. He notado que deseas poseer esto. Ella tomó la mano del joven Jones y la dirigió a lo que nunca hubiera imaginado jamás en su vida. Su corazón se aceleró al mismo instante que un escalofrío de ultratumba recorría su espalda. No pudo evitar dejar la bandeja en el suelo junto a aquel almuerzo que cambió su existencia para siempre. Señora, disculpe mi atrevimiento, pero... Ella tapó sus labios sin dejar escapar una palabra más. El joven se dispuso a hacer lo que cualquiera hubiera hecho en su situación. Recorrió cada centímetro de esa inverosímil escena. Sentía como cada segundo, minuto y hora era irreal bajo aquella turbulenta escena. La tormenta era sublime, inquietante y sumamente adictiva, cuando una voz a lo lejos rompió el encanto de dicha experiencia. Doña Elilitsu, disculpe las molestias, pero es hora de la reunión con el personal. Le agradezco, Princeton.
Puede retirarse, ahora abajo. Ella no dijo nada al respecto. Solo el joven se quedó boquiabierto mientras ella se dirigía hacia el baño de su habitación. El joven Jones se dispuso a vestirse y salir de inmediato, cuando ella de pronto dijo su nombre. De inmediato, Johnny volteó. Ella sonreía y le guiñó un ojo y cerró la puerta del baño. Completamente en shock por lo antes sucedido, salió silencioso cuando empezó a escuchar una risa tenebrosa. Alzó su mirada y enfrente de él se encontraba un cuadro del fallecido marido de doña Elilixu. Era el retrato de don Adareneuster. Poco se supo sobre su muerte, solo que en uno de sus tantos viajes desapareció, dejando a doña Elilixu como única heredera, ya que nunca tuvieron hijos. De inmediato, Johnny se dispuso a bajar las escaleras e ir a la reunión de prisa. Atención, atención. Doña Elilixu tiene algo que comunicarles. Johnny Jones miraba con atención a doña Elilixu. Se veía completamente distinta. Tenía una mirada profunda y completamente diferente a la de hace un momento. ¿Acaso todo fue real?, se preguntaba el joven. Buenas noches. Imagino que estarán intrigados por esta sorpresiva reunión. Iré al grano. Pronto realizaremos un viaje como los que realizaba mi difunto marido. Uno de ustedes tendrá la oportunidad de acompañarme a mí y al señor Christensen a dicho viaje. Hemos estado observando su desempeño durante este mes y queremos anunciar al candidato que consideramos más apto para acompañarnos. Todos se miraban unos a otros, completamente intrigados y ansiosos de saber quién recibiría dicho honor. Por supuesto, el joven Jones se sentía completamente indiferente, por obvias razones. De antemano intuía que jamás sería el personaje que recibiría tal honor. Johnny Jones, ¿quieres pasar al frente, hijo? Tú eres el elegido para acompañarnos. Yo me quedé intrigado, mientras todos murmuraban inconformes por la elección. ¿Cómo es posible que el peor empleado fuera elegido? Era una de las cosas que tanto mencionaban. Pasé al frente tembloroso, como si un sexto sentido supiera que simplemente algo aguardaba en el horizonte que me esperaba. Doña Elilixu le entregó un boleto dorado, lo miró fijamente y lo felicitó, con esa mirada profunda e intrigante que tenía. Johnny apenas pudo tomar el boleto y se quedó completamente petrificado por la mirada de doña Elilixu. Ella pidió un aplauso al resto de sus compañeros. Doña Elilixu le dijo que preparara sus cosas, ya que partirían al viaje por la mañana, mientras todos aplaudían inconformes y prácticamente forzados. Me dirigí a casa después de la reunión. Ya en mi habitación solo alcancé a sentarme al filo de mi cama, e inexplicablemente un escalofrío recorría mi espalda. Un escalofrío acompañado de un solo pensamiento sobre las expectativas del viaje que estaría a punto de realizar. ¿Realmente lo que pasó fue real? Era un pensamiento abrumador sobre aquella risa que escuché en aquel retrato después de aquella inverosímil escena. Sin duda este sería un viaje que cambiaría mi vida completamente. Sin más explicación, Johnny Jones trató de conciliar el sueño, consiguiéndolo después de unas horas, hasta que la luz del amanecer y la alarma que se encontraba a su izquierda le hicieron comenzar un nuevo día. Muchas son las historias que se han contado en el recorrido que lleva la humanidad. Sin embargo, la normalidad, o lo que aquellos llaman normal, cada vez se desvanece más en los misterios de este mundo. Esta es una historia más, una historia
que trasciende la normalidad misma. Capítulo 2. Hola, ¿quién eres tú? Mi nombre es Dirna. Dirna. ¿Y qué es este lugar? ¿Dónde necesitas ser? ¿Cómo? No lo entiendo. No debes entenderlo. Debes saberlo. Parece un lugar seguro y agradable, aunque sigo sin entender qué hago aquí. Pronto encontrarás lo que debes y recordarás lo que necesitas saber. Por lo pronto, deja de preguntarte sobre tu existencia, pero recuerda y da vida a lo que debe ser. Ellos han despertado. Pronto entenderás que está completo. ¿Quiénes despertaron? ¿Qué está completo? Solo recuerda. Da vida a lo que debe ser. Johnny Jones despertó, iniciando el día preguntándose: Qué sueño tan extraño. Es diferente a los anteriores. ¿Qué significaría lo que quiso decir? Johnny se apresuró directo a donde se reuniría para el viaje con doña Elilitsu. Vaya, vaya, por primera vez llega temprano, joven Jones. Buenos días, señor Christensen. ¿Y doña Elilitsu? Doña Elilitsu se adelantó a atender algunos negocios. Debemos apresurarnos a tomar el vuelo. Johnny y Christensen tomaron el vuelo, pero justo en el avión, Johnny tuvo una visita inesperada. Johnny. Jones. Hola, Dirna. Nuevamente estoy aquí. No puedes dejar de ser, Johnny. Solo te defines de distinta forma, constantemente. Johnny se quedó impactado por las palabras de Dirna, mientras un brillo en sus ojos reflejaban lo que sucedía dentro de sí mismo, mientras Dirna repetía: Recuerda y da vida a lo que debe ser. Johnny despertó, ya que Christensen hizo una inoportuna pregunta. Joven Jones, ¿recuerdas el color de la maleta que traje? Bueno, vuelve a dormir un poco. Tal vez mañana lo recuerdes. Sin más, Johnny solo se quedó viendo fijamente a Christensen mientras transcurría la noche y el viaje. Un solo pensamiento abundaba su mente. Me pregunto, ¿qué quiso decir Dirna? Sin más, llegaron a su destino. Había infinidad de personas, aunque Johnny solo podía observar a una sola persona mientras ella permanecía sentada rodeada de personas muy elegantes. Mientras bromeaban, doña Elilitsu no perdió oportunidad para mirar a Johnny de forma muy provocativa. Él lo notó de inmediato. Todos charlaban cuando de pronto doña Elilitsu se paró y se dispuso a dar un mensaje. Les doy la bienvenida a el Lu. Deben sentirse afortunados por ser requeridos a esta reunión, ya que son lo suficientemente aptos para estar aquí y participar en esta experiencia. Ahora los dejo con el señor Venture. Démosle un aplauso. Hola y bienvenidos. Vayamos al grano.
Todos están en parejas, un burrí y un deer. El burrí es el que tendrá la oportunidad de hospedarse en el edificio principal del Bisterloo, mientras que los deer podrán hospedarse en los edificios que se encuentran cerca de las colinas. Los autobuses empezarán a partir a las colinas exactamente en 30 minutos. Solo deben mostrar su boleto dorado. El resto puede continuar con la bienvenida o puede retirarse a su habitación. Solo deben mostrar su sortija en la recepción. Sin más, bienvenidos. Justo cuando Johnny se proponía dirigirse al autobús, doña Lilitsu se acercó y le arrebató el boleto de forma discreta y le entregó una sortija. Ella lo seguía viendo con una mirada pícara y atrevida, mientras sonría discretamente. Johnny observó que estaban dos extraños símbolos en la sortija. Sin pensarlo, se dirigió a la recepción de ese lujoso edificio. Ya estando dentro del lugar, se percató que parecía no tener fin el pasillo principal. El lugar era increíblemente enorme, había 5 recepciones distintas, todas estas diferenciadas por esos extraños símbolos. Obviamente se acercó al símbolo de su sortija y ahí observó que solo estaba el primer símbolo. No alcanzó ni a compartir una sola palabra con la recepcionista, cuando una persona lo encaminó hacia la profundidad de ese extraño pasillo. La persona no decía una sola palabra. Johnny no se animó a preguntar nada de igual forma, solo se dispuso a seguirle. Se percató que una careta extraña cubría el rostro del misterioso personaje. Llevaba un smoking que parecía fino. Arriba de la puerta estaban los 2 símbolos. Johnny se dispuso a entrar junto con sus maletas y se maravilló. No era un lugar como en el que hubiera imaginado. Quedó tan impactado que de inmediato comenzó a disfrutar de la imagen de su habitación, aunque seguía preguntándose por qué estaba ahí, por qué doña Lilitsu lo llevó a él. El sitio era incomparable. En cuanto entré, sentí como si hubiera 2 realidades, la realidad de donde venía y esta. Un enorme jardín era la totalidad del sitio. Diversas flores con distintas tonalidades, árboles frondosos y de distintas formas. Había una fauna que parecía irreal. Todos brillaban con una especie de neblina multicolor. Todos me miraban y parecía ser que sonreían. Por alguna extraña razón podía saber lo que sentían y pensaban, y viceversa. Las ideas se movían como una ligera brisa de verano. Podía verlas y sentirlas, como si se trataran de algo con vida. Todos tenían forma, sin embargo, no había una sola cosa que no pudiera expandirse o contraerse. Se desplazaban tan rápido que mis ojos no podían observar directamente, pero al mismo instante podía sentir cada desplazamiento en cada fragmento de aquel increíble sitio. De pronto, empecé a escuchar la voz de Dirna a lo lejos. Johnny Jones. De pronto, Dirna se presentó ante Johnny. Él quedó completamente sorprendido, ya que no estaba dormido. Dirna no perdió instante alguno y le dijo: Johnny, tengo algo que decirte. Muchas son las historias que se han contado en el recorrido que lleva la humanidad. Sin embargo, la normalidad, o lo que aquellos llaman normal, cada vez se desvanece más en los misterios de este mundo. Esta es una historia más, una historia que trasciende la normalidad misma. Capítulo 3. Lilitsu, ¿cuánto tiempo piensas continuar con esto? Johnny es el único que posee el gen exacto que necesitamos. Así es que tengo que conseguirlo, Parece Princeton. simpático ese joven, ¿no crees, Verdil?
Espero que pronto consiga los resultados esperados, Lilitsu. Necesitamos pronto encontrar el poseedor genético del Auric. No entiendo qué tanto le ves a ese joven Lilitsu. No olvides lo que dijo de Laira. Tendríamos que seguir la línea genética del libro golámico para encontrar a el poseedor. ¿Y en realidad existe ese libro? Por supuesto que existe, aunque ni siquiera yo he podido leerlo completamente. Mientras conversaban, Princeton solo los escuchaba asombrado. En todos los años que llevaba de servicio para la familia de Doña Lilitsu, jamás había visto a Doña Lilitsu preocupada y emocionada de tal forma. Ante tal conversación, solo se dispuso a escuchar con mucha atención. De todas formas, necesitamos que Johnny descubra y domine los secretos del Auric lo más pronto posible. Lo que Lilitsu no les decía era que ella esperaba llevar a Johnny a la reunión con los 4 regentes golámicos. Los regentes golámicos eran 4 formas de existencia que tenían el control de toda la existencia. El primer regente era Verly. Verly era encargado de pensar en los códigos que daban forma y vida a cualquier tipo de existencia. Piensa y crea los grupos de códigos para crear desde una idea de inexistencia hasta un universo funcional repleto de galaxias y demás formas de vida. El segundo regente es Gyoto. Dioto es encargado de manifestar todo tipo de leyes sobre las creaciones de Beryl. Es conocido por su don secreto, ya que mantiene unidos y separados los códigos de todo lo que surge de Beryl. Su gran secreto es que él crea todo tipo de leyes en los códigos para mantenerlos unidos, ya que esa es la función que le fue asignada al ser creado. El tercer regente es Renaf. Renaf es encargado de existir y estar ausente. Su existencia proporciona la esencia necesaria para que lo que surge de Beryl y Dioto exista o permanezca ausente. El cuarto regente es Revela. Revela se encarga de contener todo y nada. La existencia o la ausencia pueden ser en sí. Los 4 regentes asimismo dieron forma a un gran libro llamado el Libro Golámico. En el libro golámico están escritos todos los códigos de la existencia, cada forma que han tomado para existir. Está escrito lo que está ausente y lo que podría ser. Solo tienen acceso a él ocasionalmente los líderes Domorin de la existencia. Los líderes Domorin son formas de existencia que reciben la indicación silenciosa de las 9 leyes, códigos y formas que surgen y existen. A su vez, ellos dieron forma y existencia a las diversas Lilitsu de los domos de las civilizaciones existentes, familia de la cual es miembro Doña Lilitsu. Cada Auric, una Lilitsu es elegida entre todo lo que existe. Esta es elegida para estar presente ante los 4 regentes golámicos. Pasa por el Refersh, el gran silencio de la existencia. Si el Auric domina y conoce todos sus secretos, él y la Lilitsu serán parte de uno de los 4 regentes. Esto dependerá del Auric que muestra en el gran silencio, en concreto su calidad. Todo indica que según los estudios que realizaron el Lilitsu, Dirna y Verdil, Johnny era el portador del Auric en turno. Princeton quedó impactado por lo que decían. Sin duda, no volvería a ver a Ventur y a Verdil, incluso a Doña Lilitsu de la misma forma. En la mañana siguiente, todos recibieron una carpeta con los eventos programados del Mr. Lu.
Johnny se preparó para salir de su habitación. Se dirigió a la celebración que le llamaba desde el patio principal. La música no estaba ausente, todos los presentes disfrutaban de la velada. Cuando Johnny quedó deslumbrado al ver a doña Lilitsu, nunca la había visto vestida de esa forma. Era sensual, elegante y un poco atrevida, en comparación a como siempre la había visto. Ella sonrió y no perdió tiempo en acercarse a él. Los dos estaban frente a frente sin decir nada. Johnny la tomó de la cintura y comenzaron a bailar. Ella cedió sin problemas y se entregó a esos suaves movimientos que surgían al escuchar la música. Doña Lilitsu recargó su mejilla en el pecho de Johnny mientras Johnny acariciaba su cintura al bailar, con tal suavidad que ambos se sentían en el cielo. Sin decir nada, pasaron una velada mágica como nunca habían tenido ambos. Poco a poco Johnny se enamoraba de doña Lilitsu, de la misma forma Lilitsu lo hacía. Sin embargo, ella conforme más se enamoraba de Johnny, más dudas tenía al respecto. ¿Dudas de qué? No lo sé. Solo lo sabría doña Lilitsu. Sin más, continuaron su baile toda la noche. Touch my foolish heart, lovely and never change that breathless charm. Won't you please arise just 'cause I love you, and just the way you look tonight. Touch my foolish heart, love me, don't you ever change, keep that the Beatles charm, won't you please arrange it, 'cause I love you, just the way you look tonight. Muchas son las historias que se han contado en el recorrido que lleva la humanidad. Sin embargo, la normalidad, o lo que aquellos llaman normal, cada vez se desvanece más en los misterios de este mundo. Esta es una historia más, una historia que trasciende la normalidad misma. Capítulo 4. Johnny, tengo algo que decirte. Tienes que tomar una decisión en este momento. ¿Cuál? ¿Y por qué yo? El sitio hermoso que viste al entrar en aquella habitación es un obsequio y parte de tu herencia secreta. Pero aún tienes que cumplir tu destino. Tendrás que elegir. ¿Prefieres dar la espalda a tu destino y quedarte aquí con la mujer que deseas para siempre? ¿O
prefieres continuar con tu destino y conocer la verdad que aún no recuerdas sobre ti mismo. Elige con sabiduría, ya que en ambas elecciones pagarás un precio. Ya me di cuenta que aún no me dices la consecuencia de la segunda opción. El precio consiste en entregarme toda tu vida y lo que más amas en este momento. Elige con sabiduría. Después de bailar con Elilitsu, Johnny recordó la conversación que tuvo con Dirna. La besó con tal suavidad que olvidó que tenía que elegir. ¿Lo olvidó o lo ignoró? Pronto hubo consecuencias. Despertó en su habitación habitual, desesperado, buscó la sortija y no la encontró. De inmediato buscó el boleto, este no se encontraba. Llamó desesperado al despacho de doña Elilitsu y nadie contestó. El número no existía. Se bañó, se vistió lo más rápido posible para dirigirse directo a buscar a doña Elilitsu, cuando se encontró de frente a la persona que menos esperaba. Era su esposa, Arlie. Él quedó completamente en shock, su corazón comenzó a latir desenfrenadamente, y sin perder tiempo fue directo a abrazarle mientras sus lágrimas caían y humedecían el escote de su esposa. Ella lo separó de inmediato cuando de pronto la habitación se tornó en oscuridad total. Elilitsu apareció a un lado de Arlie. Johnny, ha llegado el momento de elegir. Johnny no podía creer lo que sucedía. Tenía que elegir entre la mujer que amó durante toda su vida y la mujer que comenzaba a amar. Johnny solo se acercó a Arlie y la besó en la mejilla. Después se acercó a Elilitsu repitiendo la misma acción, mientras las lágrimas recorrían su rostro. Su corazón latía incontrolablemente. Observó directamente a Dirna y contestó: elijo mi destino, solo que no quiero que mi decisión influya en Elilitsu ni en Arlie, en ninguna forma. De pronto apareció en el edificio del Visterloo. Afuera solo se veía una iluminación total. De pronto se elevó por encima del Visterloo mientras observaba cómo todo era desintegrado. Cuando de pronto Elilitsu se iluminó junto con Arlie, Johnny vio cómo ellas permanecían en aquella misteriosa habitación. Se encontraban con más personas, cuando 4 voces comenzaron a decir: Johnny, ¿qué has hecho, Johnny? Mientras Johnny se percataba que los domos se desintegraban, sin más, solo veía luces muy luminosas saliendo de ellos. Más habitaciones alcanzaba a ver y éstas se llenaban de más luces. De pronto, un sonido surgió de las 4 misteriosas voces. ¿Cuál es tu destino, Johnny? Creo que mi destino no tiene descripción expresable. Una interesante respuesta, Johnny. Observa las habitaciones que ves en este lago. ¿Puedes decirme qué es lo que ves? ¿Acaso soy yo? ¿En ambas habitaciones? Pareces ocupado, Johnny. Johnny pudo ver cómo compartía la cama en una habitación con doña Elilitsu, y en la otra abrazaba y besaba a Arlie frente al televisor en aquel sofá. Él pensaba que eran sus recuerdos. ¿Acaso son mis recuerdos? No son recuerdos, Johnny. Esto está pasando conforme lo ves. Dirna
lanzó dos pequeñas rocas al lago y cayeron en ambas parejas, dejándolas sorprendidas dentro de sus respectivas habitaciones. No sabían de dónde habían salido esas rocas. Johnny quedó impactado al verse a sí mismo en dos lugares distintos y al mismo instante observando en otro. Todo esto transcurriendo de forma sincronizada. Bienvenido al Refresh. Este es el comienzo de una nueva experiencia para ti, Johnny Jones. Bienvenido, 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 bienvenido. ¿Qué pasará con Johnny Jones? ¿Qué clase de nuevas aventuras vivirá en el Refresh? ¿Acaso no habrá más romance con Doña Elilitsu o Arlie? Pronto lo sabremos en el próximo capítulo de Doña Elilitsu. Date prisa, Johnny, y descubre los secretos del Auric. Muchas son las historias que se han contado en el recorrido que lleva la humanidad. Sin embargo, la normalidad, o lo que aquellos llaman normal, cada vez se desvanece más en los misterios de este mundo. Esta es una historia más, una historia que trasciende la normalidad misma. Capítulo 5. Johnny recorrió los confines de aquel misterioso sitio. Parecía no tener fin. Dirna lo llevó por un pasillo. Johnny notó que alrededor de ambos había imágenes, números y símbolos que jamás había visto. No los conocía. Todo parecía estar en constante movimiento, o eso creyó, hasta que se percató que había imágenes fijas, imágenes cubiertas de una especie de neblina con una iluminación tenue. Parecía como si empezaran a desaparecer y al mismo tiempo se recreaban nuevas líneas, que a su vez daban forma a más símbolos extraños. Reconocí algunas letras y números, de alguna forma sentía como si todos esos símbolos, imágenes y colores se comunicaran con él, aunque no entendía cómo sucedía, ya que no era sonido, no había textura alguna que sentir. Los podía ver, pero no entendía nada. Solo podía sentir la experiencia, como si se tratara de saber cómo surgía todo, cómo terminaban y cómo daba fin a todo al mismo instante. ¿Cómo percibes esto? Es hermoso, extraño, nostálgico y a su vez muy alegre. Dime qué más percibes. Es como si sintiera que algunos símbolos estuvieran molestos, otros felices, incluso siento la indiferencia de otros más. ¿Qué más? Puedo sentir todas las emociones, cómo cambian constantemente mientras las describo. Espera, algunas están quietas, no se mueven, casi no las percibo. Creo que han desaparecido. Han trascendido, Johnny. Están fuera, pero pronto te percatarás de lo que han dejado. Ellos pueden separarse. Mientras ellos salen ascendiendo, esto entra y desciende. Y continúa la formación para completar los códigos que deben ser. Johnny sintió algo indescriptible para él. Pronto una imagen se borró completamente
y comenzó a surgir un nuevo grupo de códigos. Johnny se percató de que Dirna podía unificar las letras, números y símbolos con una especie de hilo casi invisible. De hecho, Johnny no podía verlo, pero sentía que se trataba de muchos hilos en realidad. Estos emitían una especie de sonido. Johnny sintió cómo esos sonidos se mezclaban con un líquido, o eso parecía, junto con las letras, números y símbolos, cuando de pronto apareció una imagen nueva reemplazando la anterior. Era similar y ninguna imagen era igual a la anterior, pero eran muy semejantes. Dirna se percató que Johnny se dio cuenta de esto cuando de pronto llegaron un grupo de personajes. Llegaron y estos arrojaban a el lago infinidad de lo que parecían ser sombras. Estas se desintegraban en el lago y a su vez producían ese extraño líquido que utilizaba Dirna para crear las imágenes usando el extraño hilo sonoro. Dirna le mostró a Johnny que podía colocar imágenes nuevas e incluso podía entrar en cualquiera de ellas. Dirna le mostró la habitación donde se encontraba el Lilitsu. Observó cómo conversaban sobre él. Johnny seguía maravillado observando y sintiendo todo. Empezó a observar cómo los Domorin de igual forma eran arrojados a el lago, junto con las sombras, ya que no había domos disponibles. Dirna empezó a hacerle más preguntas a Johnny, pero el interrogatorio inofensivo terminó en una pregunta que culminó con un solo resultado. Johnny, ¿qué percibes? Creo que a mí mismo. ¿Lo crees o lo sabes, Johnny? Después de la respuesta de Dirna, Johnny despertó en la habitación. En esa habitación hermosa que vio por primera vez en el Visterloo. El Lilitsu y Arlie lo encontraron y los tres se dieron un fuerte abrazo muy emotivo. Sentían una paz que jamás habían experimentado. Johnny avanzó por el lugar y disfrutaba de toda la experiencia. Se sentía feliz como no existía recuerdo alguno en él. Ya nada era igual, era una experiencia única y completamente nueva. Todos se abrazaban en las diversas habitaciones. Ya nadie recordaba nada de la experiencia que habían tenido en los domos. Claro, con excepción de Johnny, era el único que sabía todo lo sucedido. Mientras él experimentaba esta experiencia, sintió la creación de nuevos domos y nuevos Domorin. Cuando Dirna apareció frente a Johnny, Johnny la siguió. ¿Qué pasará? ¿Las aventuras de Johnny Jones habrán terminado? ¿Qué pasará con los nuevos domos? ¿A dónde llevarán a Johnny? ¿Qué es lo que planea Dirna? Todo esto lo sabremos en el próximo capítulo de Doña Elilixu. Sigue avanzando, Johnny. Todo continuará.